Cuando los expertos financieros se refieren a los ahorros o dicen la palabra ahorros, en realidad están hablando de dos tipos de ahorros que son diferentes. Uno, el tipo de ahorros que dedicamos para el fondo de emergencia y dos, el tipo de ahorros que dedicamos para la jubilación. Y en realidad estos dos tipos de ahorros involucran propósitos completamente diferentes y por eso es importante desarrollar ambos. Ahora, uno debe tener cuidado porque cuando uno dice fondo de emergencia pareciera que fuera una emergencia que no va a llegar nunca en la vida, ¿no? Que uno está ahorrando sin ningún objetivo realmente factual. Pero en la vida real hay varios eventos inesperados que nos pueden hacer pagar por aquí, pagar por allá y que al final debemos utilizar nuestros ahorros de emergencia para eso. En la vida real hay varias situaciones que nos pueden hacer gastar dinero de una manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, se te dañó el carro o te enfermaste o se te enfermó el perro, por ejemplo, y tienes que pagar esas cosas. ¿Qué pasa? Si no tenemos el fondo de emergencia que nos prepare para esto, terminamos endeudándonos y pagamos esto con la tarjeta de crédito con una tasa de interés que es bastante grande. Entonces es por eso que es importante tener el fondo de emergencia para este tipo de casos. Este es el primer tipo de ahorros que mencioné. Ahora el segundo tipo de ahorros es el ahorro para la jubilación. Ahora estos dos tipos de ahorros son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque con el fondo de emergencia uno necesita una liquidez, es decir que el dinero esté disponible instantáneamente en caso de una emergencia. Mientras que los ahorros para la jubilación son ahorros que se tocan al momento de jubilarse. Y por eso no necesitas una liquidez como en el caso del dinero para el fondo de emergencia. Por eso tú lo puedes tener allí, tranquilo, tranquila, en una cuenta en la que vayas ganando intereses con el tiempo. Por ejemplo, una cuenta en donde puedas beneficiar del efecto del interés compuesto. ¿Cuáles son este tipo de cuentas? Bueno, tenemos por ejemplo el 401k y el Roth IRA o Roth IRA. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Bueno, porque cuando vamos a ver cuánto dinero debes tener ahorrado según tu edad, es importante diferenciar entre estos dos tipos de ahorros. Primero, el ahorro para el fondo de emergencias y segundo, el ahorro que debes tener desde ya dedicado a tu jubilación. Las cifras que vamos a ver aquí sirven nada más como referencia. No te tienes que deprimir si no tienes esto o sentirte demasiado angustiado o demasiado sobrado si tienes mucho más de lo que es, ¿no? Estas cifras que vamos a ver aquí que indican la cantidad de dinero que debes tener ahorrado según tu edad, lo debes ver como una referencia. Estas referencias son indicadas según los expertos y según un estudio realizado por Fidelity Investments. Vamos a ver dos cosas. Primero, una referencia según las medianas calculadas de acuerdo a los salarios de los Estados Unidos. Y segundo, una cifra en general, si no vives en Estados Unidos, que depende de la cantidad de salario que tienes tú actualmente en el lugar donde vivas. Ojo, estas cifras no incluyen la cantidad de dinero que uno gana con el interés compuesto a lo largo del tiempo, que es más o menos entre 6 y 7%. Obviamente depende de tu portafolio, pero bueno, pendiente con esto. Claro está que estas cifras dependen de muchos factores. Por ejemplo, si tú te quieres jubilar a los 60, a 65 o a los 40, no es lo mismo. Pero vamos a hablar aquí de las diferentes edades, ya vas a ver los detalles, y de cuánto más o menos tienes que ahorrar. Si estás entre tus 20 y tus 30 años, ¿cuál es la cantidad de dinero que debes tener ahorrado? Si estás entre los 20 y los 30, debes tener ahorrado una vez tu salario actual o entre $22,000 y $40,000. Recuerda que las cifras en dólares han sido calculadas según Fidelity Investments de acuerdo con las medianas de los salarios en Estados Unidos. Si tú, por ejemplo, trabajas en Europa y ganas, no sé, 30,000 euros al mes, deberías tener ahorrado en tu cuenta para la jubilación al menos 30,000 euros en esta cuenta. Y respecto al fondo de emergencia, debes tener al menos ahorrado un mes de gastos. Cuando estás en esta edad, estás comenzando a ganar un salario, quizás tu salario no sea el más alto, pero recuerda que por delante tienes el tiempo. Todavía no has podido beneficiar del efecto del interés compuesto, pero es importante que comiences lo más temprano posible a
ahorrar para tu jubilación, para tu retiro, es decir, a invertir, para poder aprovechar del efecto del interés compuesto en el tiempo. Por eso es que a esta edad es súper importante crear el hábito. Y por eso yo te digo que al menos aunque comiences con $20 al mes o 20 euros al mes, es importante. Porque así vas construyendo el hábito y cuando ya tú llegues a tus 30, ya tú sabes que ya tú tienes el hábito de ahorrar y así vas poniendo más y más y vas aumentando. Cuando aumentes tu salario, pones más contribuciones para tu jubilación. Ahora, si estás entre 30 y 40 años, debes ahorrar al menos 3 veces la cantidad de tu salario, o entre $126,000 y $253,000 según los expertos. Y tu fondo de emergencia debe tener entre 3 a 6 meses de tus ingresos. Es en esta edad donde tus ingresos comienzan a aumentar cada vez más y por eso vas a poder hacer contribuciones más grandes para tu jubilación. Aquí vas a poder aprovechar más del efecto del interés compuesto, sobre todo si comenzaste a invertir desde tu veintena, desde los 20, y vas a poder aprovecharte de esta palanca. Esta edad es importante porque es la edad en la que en general tenemos una familia, compramos una casa o podemos hacer cambios en nuestras carreras. Ahora, cuando estamos entre los 40 y los 50 años, debemos tener ahorrado al menos 6 veces la cantidad de nuestros ingresos anuales, o entre $300,000 o $330,000. Respecto al fondo de emergencia, debemos tener entre al menos 3 a 6 meses de nuestros gastos. Y en esta edad debes fijarte como objetivo de dedicar al menos 20% de tus ingresos para tu jubilación. Es importante que lo hagas y a mí me parece que es mejor comenzar antes de esta edad. Es mejor que lo comiences en la veintena si puedes. Es por eso que debemos enfocarnos en aumentar nuestras fuentes de ingresos. Si tú, por ejemplo, estás en un lugar donde no tienes suficientes fuentes de ingresos, cámbialos. Así sea en otro país, así sea en otra empresa. Es importante comenzar lo más pronto posible para tener más dinero de lado para invertirlo en nuestra jubilación. Luego, en la década de los 50-60 años, debemos tener ahorrado al menos 8 veces nuestro salario, o el equivalente entre $330,000 y $432,000. Respecto al fondo de emergencia, los expertos dicen que a esta edad debemos también tener entre 3 a 6 meses de gastos cubiertos. En esta edad, por lo general, ganamos más. Pero ¿qué pasa? También el costo de la vida se ha incrementado, quizás nos habituamos a ciertos lujos, depende mucho de tu vida personal. Yo creo que las personas que me escuchan de Venezuela, que han emigrado, o otras personas latinoamericanos que han emigrado a otros países que tienen más o menos esta edad, me van a decir, pero no, esto no tiene nada que ver con mi vida. Obviamente, esto es finanzas personales, ¿no? Y depende mucho de tu situación personal. Estos son estudios realizados de una manera general. Pero claro, siempre debes adaptarlo a tu situación. Claro está que si tú respetas esto, obviamente vas a tener una jubilación tranquila y serena. Si no es tu caso, bueno, no importa, no te estreses, adapta tus finanzas a tu situación, busca siempre incrementar tus ingresos y bueno, enfócate en tu situación y a salir adelante. Lo que es súper importante es que a esta edad, independientemente de tu situación, te concentres en ahorrar. ¿Por qué? Porque ya sabes que la fecha de la jubilación está pronto por llegar y necesitas tener unos ahorros para poder vivir. Luego, finalmente, entre los 60 y los 70 años, idealmente debes tener ahorrado al menos 10 veces la cantidad de tus ingresos anuales, o entre $540,000 y $720,000. Y en esta edad, el fondo de emergencia debe cubrirte al menos 6 o 9 meses de gastos. Y a esta edad ya estamos cerquita de la jubilación. Para una persona normal, promedio, no aquellas personas que se retiran a los 30 o a los 35 o a los 40. Claro está que si nos pasa, buenísimo, pero en general esta es la edad en la que uno se retira entre los 60 y los 70. Y bueno, ya cuando tengas todo preparado, aprovecha y disfruta tu jubilación. Acuérdate, como te lo he dicho varias veces en este video, a las personas les encantan estos índices de referencia, pero tu situación personal depende de ti y adapta tus finanzas a tu situación. Si tú tienes
una emigración, si emigraste y bueno, y te desestabilizaste, bueno, adapta tu situación, aprovecha para ahorrar más, aprovecha para incrementar tus fuentes de ingresos, por ejemplo. ¿Dónde tienes que tener cuidado? A mí me parece que la trampa de todo esto está en que cuando uno tiene 20 años, cuando uno está en la veintena, uno no piensa en esto y uno se relaja y empiezas a pensar en esto cuando tienes 40, 45 años y ya perdiste al menos 20 años de interés compuesto. Entonces, aprovecha esto, comienza lo más pronto posible. Es muy diferente el efecto de comenzar a invertir 100 euros al mes desde los 20 a comenzar a los 30. El efecto en el tiempo no es lo mismo. Entonces, aprovecha de esto y mientras más joven comiences, más tiempo tienes para ver los resultados. Dime en los comentarios qué piensas de esta cantidad de dinero que debes tener ahorrado según tu edad y qué tan lejos o cerca te sientes de estos objetivos. Si no lo has hecho todavía, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.